estaba conectada. Ah, ok, perdón. Bueno, hola gente de internet, hola otra vez a todos ustedes. ¿Cómo están? Bueno, la verdad, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con Catherine Romero. Oh, sí. A ver, Catherine es abogada, es colombiana y es abogada senior de la Women's Link Worldwide, que es, yo creo, una de las ONGs regionales más importantes que litigan temas de derechos relacionados a las mujeres, a la sexualidad, a la reproducción, a la familia. Muchos de los casos que Catherine ha llevado llegan a la Corte Constitucional Colombiana o a las Cortes Constitucionales de otros países. Es una organización que litiga en diversos países en América Latina, no solo en Colombia y no solo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, Catherine trae toda una experiencia, todo un acervo como litigante específicamente de estos temas a nivel regional. Y además, en el 2009, además realizó una maestría en la Universidad de Alcalá de Henares en España, del Programa de Protección de los Derechos Humanos para Defensores Públicos de Iberoamérica. Y llevó su práctica profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, de hecho, ha trabajado dentro de la Corte y ha litigado frente a la Corte. Y bueno, ya sin mayor presentación, Ahora me presento yo. Primero quiero empezar diciendo que muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo vi la primera vez a la primera versión del taller o la segunda versión del taller en el 2011 y vine a presentar uno de los casos que estamos litigando ante el sistema interamericano que tiene que ver con violencia sexual en escuelas. Lo digo porque creo que hay personas que mencionaron que están trabajando en temas de niñez y demás que en algún momento, si hay preguntas y demás, también lo puedo buscar. Y por eso la importancia de presentarlos y saber cuáles son los temas de interés. Entonces vine primera vez en el 2011, después he venido trabajando con algunas organizaciones, tengo cara conocidas con las personas de GIRE, que hemos podido tener la oportunidad de trabajar, y adicionalmente pues me encanta el país de ustedes. Lo disfruto, cada calle, cada olor, cada comida, cada mercado, entonces es un placer estar aquí. Adicionalmente creo que la importancia del taller va en dos niveles. Uno, presentarles temas novedosos, temas que ustedes como en la práctica del derecho y de la ciencia política, y hago una pausa, yo también soy politóloga, yo estudié Derecho y Ciencia Política en la Universidad de los Andes, y por temas de la vida empecé estudiando Derecho de Ciencia Política y después me terminé la carrera de Derecho. Entonces pues podemos también hablar digamos, de temas comunes y estoy dispuesta a oír las críticas y tal, pues, de las politólogas que están acá. Entonces creo que la importancia del taller va de dos vías. Uno, digamos, tener la capacidad de motivarlos a hacer temas nuevos, a investigar, a reflexionar sobre nuevos derechos que requieren de que ustedes como una élite que están estudiando, trabajando en estos temas, pues les demos una carga de contenido, de investigación. Y este es el espacio perfecto. Y adicionalmente motivarlos en estos temas que además se salen de lo tradicional, ¿no? Estamos siempre, cuando estamos hablando de género, sexualidad, pues vamos en contravía del macro de una comunidad de abogados y específicamente de personas, abogados que hacemos litigio. Entonces, esta es una importancia, llamarlos, y en segundo, hacerles entender de que estos son posibilidades de trabajo reales, efectivas y llenas de, digamos, de ganancias personales. Adicionalmente, como les está contando Estefanía, yo soy abogada, politóloga de la Universidad de los Andes, después hice una maestría para defensores públicos de Iberoamérica, trabajé en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el caso de Campo Algodonero. En ese momento éramos un equipo de 5 y trabajábamos, digamos, en las discusiones grandes de cómo litigar el caso. Después estoy trabajando en MinFin desde el 2005, he ido, he vuelto. Actualmente, digamos, voy a empezar un estudio de especialización en Derecho Penal, porque creo y estoy convencida que los derechos de las mujeres se ganan en las Cortes Nacionales y en las Cortes de primer nivel. Es ahí donde tenemos que hacer litigios, donde estos estándares internacionales que les voy a presentar hoy se tienen que ganar, se tienen que generar una comunicación de cortes internacionales hacia implementación a nivel nacional.
Y también estoy convencida que creo que lo que nos pone aquí todos en común es que somos una nueva generación de gente muy joven que está convencida que la lucha de las mujeres sigue siendo una lucha por el derecho a tener derechos. Nosotros, bien se han recorrido temas, espacios importantes, hoy en día las mujeres seguimos teniendo una duda pendiente sobre algunos derechos específicos que son los que voy a hablar acá. No quisiera mencionar o empezar un poco la presentación sin reconocer que las reformas legales han tenido un papel importante en los derechos de las mujeres, por ejemplo, y en ese sentido los parlamentos y los congresos en los últimos 30 años han tenido grandes avances. Por ejemplo, y esto es un reporte que los invito a leer, que se llama Reporte El progreso de las mujeres en el mundo 2011-2012 de ONU Mujeres, donde se dice que en 172 países garantizan la licencia de maternidad. Eso hace 30 años no era posible. En 139 constituciones se consagra la igualdad de género explícitamente. En 125 países se prohíbe la violencia doméstica. En 117 países se prohíbe el acoso sexual en el trabajo y en 93 países hay reconocimiento de la herencia igualitaria. Esto hace 30 años no era posible en ninguna constitución y en ninguna de estas leyes. Es decir, los avances que hemos tenido en materia de reconocimiento legal de los derechos de las mujeres han sido sustanciales en los últimos 30 años. Y debemos reconocer el papel de los grandes trabajos de advocacy en los parlamentos por las organizaciones de mujeres y por las feministas de la generación pasada, donde nosotros hacemos parte de otra generación. Pero adicionalmente, digamos, y a mi parecer, a partir de mi experiencia profesional, veo déficits en 3 niveles que los iré mencionando a lo largo del día de hoy. El primer déficit, donde necesitamos unos desafíos importantes en materia de los derechos de las mujeres, primero tiene que ver con el desafío y los obstáculos, o enfrentar los obstáculos que tenemos en las niñas y mujeres indígenas y migrantes en materia de acceso a la justicia. El tercer desafío está en superar los obstáculos que tienen las mujeres víctimas de los conflictos armados, víctimas de los conflictos internos y víctimas de los desastres naturales para acceder a las medidas de atención y reparación por parte del Estado. Y el tercer nivel, digamos, que requiere un mayor estudio, o digamos, en la práctica litigiosa, tiene que ver con el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, y es un poco de lo que también voy a hablar el día de hoy. Esto tiene que ver, mejor dicho, esta presentación además tiene un tinte completamente, desde mi práctica profesional, un tinte completamente pragmático, práctico de la realidad de las Cortes, de la política nacional de las Cortes regionales y adicionalmente la estructura de servicio estratégico. Es una presentación práctica de reconocimiento y donde yo les voy a presentar, por dicho, es un contenido muy práctico, ¿no? más práctico que teórico. Bueno, entonces ahora bien, a partir de ese reconocimiento que creo que es importante que esta generación reconozca lo que hemos logrado en materia de mujeres, quiero enmarcar el objetivo de la presentación de hoy y de mañana. Entonces, quiero que logremos 3 niveles de reflexión. El primer nivel de reflexión tiene que ver con presentarles a ustedes hoy de manera más detallada una arquitectura de los derechos de las mujeres en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, voy a hacer una presentación de cada una de las etapas, y que para mí he clasificado para esta presentación en etapas de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de mujeres. Entonces, hacerles presentar cuáles han sido los grandes casos, cuáles han sido los grandes deudos pendientes del sistema interamericano en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres, y adicionalmente contarles en qué estamos, qué es lo que ha pasado en el sistema interamericano. Y aquí quisiera preguntarles, antes de iniciar, para poder tener esta conversación, cuál es el nivel que tienen ustedes de conocimiento del sistema. Es decir, vamos a empezar, empiezo presentando una presentación básica de lo que supone el Sistema Regional de Derechos Humanos, o empezamos a hablar ya de casos específicos. Es como, ¿quién de aquí conoce qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Vale, tiene que ver con... entonces ese es el primer nivel de reflexión, mejor dicho, vamos a presentar la jurisprudencia de la Corte. Otro nivel, digamos, pasado o presentada la jurisprudencia de la Corte Interamericana, vamos a presentar, o quiero presentarles con un mayor nivel de análisis, 2 casos
de la Comisión Interamericana en materia de derechos reproductivos. Y empezando una presentación de atrás para adelante y haciendo una presentación de los argumentos que creo que del caso Octavia Murillo versus Costa Rica, que se decidió el año pasado. Y por último, que tiene que ver con una presentación más de metodología y de lógica jurídica, es presentarles una metodología de cómo hacer litigio en derechos humanos. Y como digamos en mi práctica de estos años, considero hay que tener en cuenta a la hora de hacer litigio en estos temas. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Y la idea también de este espacio es que ustedes me vayan preguntando y hagamos de esto una discusión, que esta discusión se vuelve más enriquecedora si ustedes preguntan y interrumpen en mi presentación. Además, cuando hay un pensamiento completamente esquemático, metódico de una abogada que lleva haciendo derecho muchos años. Entonces, ahí les pediría paciencia también. Antes de presentar, digamos, los contenidos de interpretación normativa que hace el sistema interamericano sobre los derechos de las mujeres, yo quiero, que más allá de presentar los estándares y lo que es la jurisprudencia del sistema interamericano de mujeres, porque es importante. Y esto tiene que ver con tres niveles también. ¿Por qué es importante hablar de la jurisprudencia del sistema interamericano? Para mí, digamos, el primer nivel tiene que ver con que todos entendamos o saber que los estándares del sistema interamericano frente a la protección de los derechos de las mujeres son de obligatorio cumplimiento para los estados, y especialmente con ocasión de la obligación del control de convencionalidad que se deriva del artículo 2 de la Convención Americana. Y entonces no sé si hay alguna de ustedes que tiene internet, no sé quién tiene ahí, les pediría entonces, para hacerlo digamos más transversal, ¿qué dice el artículo 2 de la Convención Americana? El artículo, no sé si alguien lo quiere leer, si alguien tiene internet ahí. Dale. Entonces, la idea es, estos no son estos estándares, a pesar, digamos, de que nos generan interpretación, son de obligatorio cumplimiento para los estados, son de obligatorio cumplimiento para los jueces y son de obligatorio cumplimiento en tanto que si no se cumplen genera responsabilidad internacional. Y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí, si quieres, aquí. Dice artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo primero no estuviera ya garantizado por las disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Es decir, ese artículo 2 decide que los estados están en la obligación de adoptar y exactamente, adecuar y adoptar los estándares de derecho internacional. Adicionalmente, la Corte Interamericana recientemente, digamos en su jurisprudencia, establece que el Poder Judicial específicamente debe ejercer una especie de control de convencionalidad, es decir, el control que se hace de sus leyes nacionales con relación a la Convención Americana de Derechos Humanos, entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es esta la tarea. El Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino la interpretación que él mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérpreta última de la Convención. Es decir, se dice a los estados, usted interprete sus normas de a nivel interno a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también a partir de la jurisprudencia que nosotros como Corte hacemos de los derechos consagrados en la Convención. ¿Entendido? Ahí, digamos, ahí, para entender un poco sobre el tema de la obligación o del control de convencionalidad, los invito a leer algunas sentencias. La primera de ellas es Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú. Es una sentencia relativa al sistema pensional y las rebajas del sistema pensional en el Perú y cuáles eran las obligaciones del Estado para nivelar o regular el sistema pensional. Se llama Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú y habla en esta sentencia se habla sobre el control de convencionalidad, qué es, cómo es y cómo aplica y cuál es la obligación de los Estados para aplicar los estándares de derecho internacional.
el caso Almonacid Arellano versus Chile, el caso Montiel Flores versus México y el caso de Hellman versus Uruguay. Más o menos en estos casos ustedes pueden ver en qué consiste el control de convencionalidad. Esa es la importancia de los estándares. No vengo a hablar de estándares en tanto que ustedes los tienen que hacer en su práctica jurídica, en su práctica de litigio, estándares reales de completamente aplicación para los estados. Adicionalmente, las normas y jurisprudencia de los sistemas internacionales de derechos humanos nos brindan categorías de interpretación, es decir, con efectos, y yo lo llamo así, categorías de interpretación con efectos irradiantes a los sistemas penales y de justicia de carácter convencional. Y ahí tiene que ver con lo que nosotros en algún momento vimos en la carrera de Derecho, que era ver la pirámide de Kelsen. Siempre hemos pensado que la pirámide de Kelsen empieza así, ¿no? Entonces va Constitución, a todos los niveles. Y mi propuesta, digamos, al entender el derecho internacional de los derechos humanos y su jurisprudencia como los efectos irradiantes, es invertir la pirámide de Kelsen y decir, esa pirámide de Kelsen tiene efectos, y se tiene en la parte de arriba el derecho internacional de los derechos humanos, y eso le da contenido a las normas nacionales, es decir, nos da categorías de interpretación, es decir, qué significa la violencia sexual como tortura. Es decir, que vamos a entender nosotros como prácticas degradantes de los derechos de las mujeres. Dar el contenido, digamos, a las normas nacionales. Y damos categorías de interpretación de lo nacional a partir, digamos, de los estándares que nos brinda el sistema interamericano. O sea, como que la base son los principios generales de derecho y la punta inferior del triángulo sería como la norma fundamental de nuestro sistema nacional. Exactamente, y entender que el sistema, la jurisprudencia, o el orden, podríamos llamarlo el orden internacional de los derechos humanos, nos generan un marco de los derechos, un marco de respeto para enmarcar nuestros derechos nacionales, es decir, hasta qué consideran nosotros como litigantes o considera el Estado sobre tortura. Violencia sexual en este país es considerado tortura. Entonces, y podríamos pensarnos, consiste entonces, podemos remitirnos a la jurisprudencia del sistema interamericano para entender qué se ha entendido sobre violencia sexual como tortura, categorías de interpretación sobre los fenómenos además sociales y que se están aplicando en derechos. Sí, no, pero es que es increíble porque, o sea, entendiéndolo de esa manera, el sistema entonces ya no sería un triángulo, sino que, o sea, está maravilloso poder fundamentar, para la redundancia, la norma fundante, o sea, la norma hipotética fundamental, con un triángulo sobre la punta. Exactamente. Sería como Exactamente. Y es pensar una idea como reloj de arena. Exactamente, un reloj de arena. Y sería un poco invertir y por hecho hacerle un estudio o pensar en que esa pirámide que es hoy en día con el derecho internacional de los derechos humanos se los cambia. Por dicho, no ya no es la misma pirámide que hemos pensado en el estudio del derecho. Y ahí quiero, cuando hablo de categorías de interpretación, quisiera que alguno de ustedes, si quieres tú, o que hable y nos diga en qué consiste el artículo 29 de la Convención, el artículo 29 de la Convención Americana, que es donde se habla que las normas de la Convención son reglas de interpretación. Entonces, no sé si lo quieres leer. El artículo 29. Normas de interpretación. Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de a. Permitir a alguno de los estados partes, grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. B. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. C. Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa del gobierno. D. Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Entonces, a partir del artículo 2, que previamente mencionamos, el artículo 21 de la Convención Americana, se nos establecen obligaciones concretas, tanto de aplicación de los derechos humanos en los países, y segundo, se nos convierten en categorías de interpretación de los derechos, es decir, van mucho más allá que unas normas rígidas del sistema
internacional. Y aquí viene un poco muy crítica de lo que supone el sistema internacional de derechos humanos. El sistema internacional de derechos humanos no puede concebirse como el boom de lo que está pasando hoy en día en nuestros países, que es la única vía para hacer litigio. Es decir, si bien son categorías de interpretación, son de obligatorio cumplimiento para los estados, no podemos pensar que la única forma de hacer litigio o litigio estratégico o lograr justicia es a partir del derecho ir a las instancias internacionales. Yo creo que el sistema interamericano, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana, pues son muy viables, tienen legitimidad, son muy poderosas si logramos primero obtener justicia y agotar todos los recursos internos a nivel nacional. Y eso es un poco lo que vamos a hablar mañana, sobre qué supone, qué implica el agotamiento de los recursos internos en un país. Pero no podemos creer que el sistema internacional de derechos humanos es lo único que nos va a brindar justicia. Como les digo, yo estoy convencida que la justicia se gana en el tribunal de la esquina y se gana con la víctima frente al victimario y frente al juez. En ese sentido, si bien hoy voy a hablar del sistema interamericano no con el fin de pensar que es la mejor instancia para hacer litigio, sino creo que estoy convencida que los estándares internacionales que hemos logrado tanto en el sistema como en la Corte tienen que implementarse aquí en los tribunales nacionales, en su tarea litigiosa y también de investigación académica. Es decir, que supone que la Corte Interamericana diga que las mujeres, que hay crímenes de género. ¿Qué significa eso a nivel nacional? Esa es la apuesta. Porque si yo vengo a hablar de estos temas no es para que pensemos que la única opción es el litigio internacional. Mi apuesta es pensar en hablar de estos temas a nivel nacional. Una de las terceras, una tercera, digamos, importancia de conocer la jurisprudencia del sistema interamericano tiene que ver que nos remite, y para los que estudiaron Derecho, nos remite estudiar la lógica de o lo podríamos llamar, la lógica o las reglas de interpretación del derecho y la dogmática constitucional moderna. Eso fue lo primero que vimos en el primer año de Derecho, que tiene que ver con entender qué es la jurisprudencia. La jurisprudencia entendida como la ciencia del derecho combinada con el arte de aplicarla. Eso es jurisprudencia. Y en ese sentido, la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos nos lleva a hacer un estudio más cuidadoso de las reglas de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, contenida en el artículo 31 y siguientes, donde se dice, los estados, o se hace como unas reglas, o se hacen las reglas de interpretación hermenéutica de los tratados, mejor dicho, y ahí donde se dice que los tratados se interpretan de una manera sistemática, teleológica, axiológica y sociológica. Y eso lo vamos a ver con una sentencia, que es la sentencia Campo Algodonero, que por primera vez, y eso lo vamos a presentar más adelante, la Corte Interamericana hace una mención, un argumento muy, muy grueso sobre por qué y cómo se deben interpretar los tratados de derechos humanos en las legislaciones. Y es volver a lo simple de lo que es el derecho, las reglas básicas de la hermenéutica jurídica. ¿Listo? Por eso creo que además es la ganancia de hablar de derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, sí, y eso. Sí, las reglas de interpretación, digamos, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados son sistemática, teleológica, axiológica y sociológica. Y esa la vamos a ver un poco, digamos, qué significa cada una de ellas cuando presente la sentencia de Campo Algodonero un poco. Y si quieres, para responderte a tu pregunta, me imagino que ¿qué significa una interpretación sistemática? Significa que el tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de estos, teniendo en cuenta su objeto y fin. La teleológica tiene que ver con reconocer o interpretar el tratado según el contexto, además incluido como el preámbulo y sus anexos. ¿Cuál era el fin del tratado? ¿Cuál era el objeto del tratado? Una interpretación axiológica que tiene que ver con cuál era la intención de las partes, y una sociológica que tiene que ver con la aplicación del tratado a partir como de las circunstancias de su celebración. Pero eso lo vamos a ver un poco más con cómo la Corte hizo esa interpretación de los tratados o las reglas de interpretación, que creo que es fundamental en la hora de hacer litigio y conocer el derecho, porque de eso se nos olvidamos, porque eso fue lo primero que vimos en la carrera de Derecho,
y hoy en día creo que es fundamental a la hora de entender el derecho internacional de los derechos humanos y es cómo interpretarlos. Y eso no lo habla la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Yo los invito a leer una sentencia muy ilustrativa, más con carácter académico que de cualquier otra índole, que es la sentencia C836 del 2001 de la Corte Constitucional de Colombia, con donde se habla de la dogmática constitucional, es decir, en qué consiste el proceso de interpretación de las normas y cómo se hace la jurisprudencia y cuáles son las reglas que se deben tener en cuenta a la hora de hacer jurisprudencia constitucional. Eso, digamos, es un poco un marco general. Adicionalmente está la importancia de las sentencias de la Corte, tiene que ver, digamos, en sentidos prácticos, en que ordena reparaciones estructurales para la comunidad institucional. Yo creo que eso también es un valor agregado de la jurisprudencia que vamos a ir también viendo en los casos que les voy a presentar. Esto ya se los comenté, que qué significa esos efectos irradiantes del sistema internacional de los derechos humanos en los contextos nacionales, es decir, define los criterios de violencia sexual como tortura, examina los impactos diferenciados de las violaciones y establece las obligaciones del Estado para prevenir la violencia. Todas estas son obligaciones que tiene el Estado, pero que la Corte logra darle contenido material. Y es esto lo que requiere, digamos, de un estudio tanto académico como a la hora de hacer litigio nacional. Bueno, ahora bien, esta sería como la parte más sustantiva de la presentación. Y para efectos, digamos, académicos del día de hoy, yo les voy a presentar lo que les dije al inicio, las etapas de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos de las mujeres. Pero yo lo hice a partir de una clasificación por etapas. Una primera etapa que yo llamo de deficiencias de la jurisprudencia, para llamarlo así. Ya una segunda etapa, yo ya lo voy a... la segunda etapa que llamo un primer acercamiento género sensitivo, hablo de 4 etapas. Una tercera etapa que llama reconocimiento de la discriminación y violencia estructural de las niñas y mujeres, y una cuarta etapa que es la que yo considero en la que estamos hoy en día, como la he denominado para estos efectos prácticos de esto, que tiene que ver con los retos actuales en materia de en el reconocimiento de los derechos y libertades de las mujeres, sí, ya los temas más fuertes. Pero yo hice esta división no con ningún sino otro fin de que alguna otra persona lo haya hecho, lo hice yo para efectos prácticos académicos y adicionalmente porque Cecilia Medina, la ex jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una presentación que tiene en YouTube, en unas sesiones de la Corte, que creo que está en la guía de trabajo de hoy, ella hace un poco esta división. Entonces, a partir desde que yo la vi en el 2011, haciendo su presentación de la jurisprudencia del sistema interamericano, me he guiado a partir de esta presentación para hacer esta división. Pero esta división no es una división académica, es una división que vengo yo a presentarles, que es novedosa, puede decirse, y que de pronto pues, requiere cuestionamientos que podríamos poner aquí. Entonces, esta primera etapa que yo considero, y no está aquí en la presentación, en tanto que esta primera etapa, en tanto que creo que no tiene más críticas que avances. Entonces, la primera etapa conocida como, o que yo denomino deficiencias de la jurisprudencia de la Corte en el reconocimiento de la integridad sexual y aplicación del principio de no discriminación, lo divido entre 1993 y 2003, donde el Tribunal Regional, digamos la Corte, desconoció casi por una década hechos particulares alegados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La evaluación, o sea, alegatos que hacía la Comisión ante la Corte, si bien tenían un contenido de género, la Corte lo vio completamente. Y aquí voy a hacer una pausa para los que no conocemos el sistema interamericano. El sistema interamericano de derechos humanos es un sistema de protección regional adscrito a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, donde los países que han firmado y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos pueden acceder al sistema de peticiones y cargos para denunciar la responsabilidad internacional del Estado ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana recibe peticiones que es la vía contenciosa,
pero adicionalmente tiene otros mecanismos para hacer protección de los derechos humanos en los estados. Estas peticiones contenciosas o casos, lo que llamamos, se hacen por peticiones, es decir, las víctimas, organizaciones presentan peticiones ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana en ese momento hace un proceso, digamos, de recepción, traslado de la petición al Estado, el Estado responde y ahí empieza un proceso de admisión de la petición ante el sistema, ante la Comisión. La Comisión después inicia un proceso, digamos, de definir o análisis de los alegatos que hacen los peticionarios, contrarrestando con la respuesta que hace el Estado, y si avanza en un buen proceso, llega a una solución amistosa. Si los peticionarios están de acuerdo de llegar a una solución amistosa, el caso, digamos, queda ahí. Si no, entonces se hace un informe de fondo. Ese informe de fondo se le entrega al Estado y el Estado tiene que cumplir las órdenes que se hace en ese informe de fondo, y si en ese informe de fondo no se cumple, eso tiene posibilidad de llegar a convertirse en un caso ante la Corte Interamericana con sede en Costa Rica. Me hago entender, son dos procesos. La Comisión hace un primer filtro, digamos, de recepción de peticiones, donde se hace una presentación con el Estado, se contrarrestan las posiciones, pero no todos los casos o peticiones que se llegan al sistema o a la Comisión Interamericana llegan a la Corte. Son procesos muy largos, son procesos que pueden durar entre 5 hasta 15 años, y por eso creo que la apuesta a la justicia internacional es una apuesta de última narrativa, decir otra vez, haciendo uso del lenguaje del derecho penal, porque son procesos muy largos y costosos en términos de tiempo y en términos económicos. Por dicho, eso es, estoy haciendo, digamos, una presentación gruesa, vaga, podría decirse casi hasta grosera de lo que significa el sistema de peticiones en el sistema interamericano. Entonces, los casos de los que yo les voy a hablar acá son casos que pasaron por la Comisión y que llegaron se desarrollaron en la Corte Interamericana con sentencias en firme, porque la Comisión Interamericana, la Comisión con sede en Washington, no emite sentencias, solamente emite informes de admisibilidad, admite informes o, digamos, procesos de soluciones amistosas, e emite informes de fondo, que esos informes de fondo son los mismos que llegan a la Corte Interamericana, pero la Comisión nunca emite sentencias. La única quien emite sentencias es la Corte Interamericana. Estamos bien como con este proceso, digamos, con esta aclaración para los que no sabemos del sistema. Entonces, como les digo, estos son los casos ante la Corte. Bueno, vamos a hablar del primer caso, que es uno de los casos que yo creo que merece, para las personas que hacen familia o hacen estudio de derecho de familia, requiere una especial análisis que creo que no se ha hecho, y más en la academia. El primer caso que les voy a hablar fue en 1993, que fue el caso Aloboete y otros versus Surinam. En la sentencia del caso Aloboete y otros versus Surinam, de fecha del 10 de septiembre de 1993, la Corte examinó las violaciones de los derechos humanos de un grupo de 7 hombres pertenecientes a la comunidad Marón, Maraca, una comunidad tribu, pues en ese momento se les llamaba así, que fueron asesinados por agentes militares del Estado de Surinam. En el estudio, digamos, se hace un relato de cómo fue, digamos, la ejecución extrajudicial de estos 7 miembros, pero esto no es el punto, digamos, para los efectos que nos atañen o nos interesan el día de hoy. En el estudio relativo a las reparaciones, porque siempre hay un estudio relativo a las reparaciones, la Comisión tuvo en cuenta que varias de las víctimas asesinadas tenían más de una cónyuge, hijos, dependientes y ascendientes, debido a la estructura social de la tribu, y alegó que para determinar el derecho a la indemnización de los familiares era preciso tomar en cuenta, primero, la estructura familiar de los maronos, es decir, digamos, que era a los que pertenecían, que además era una comunidad completamente patriarcal, en el cual era frecuentemente la poligamia. Es decir, usted, si va a hacer el estudio de reparaciones, tenga en cuenta que esa es una sociedad completa que vive en la poligamia, que es una práctica. Y segundo, debe tener en cuenta que en Surinam los matrimonios deben registrarse para ser reconocidos por el Estado, pero por la escasez de las oficinas de registro civil en el interior del país, generalmente la comunidad marón no registraba ni a sus esposas, que vivían en la
poligamia, y adicionalmente no registraban a sus hijos, es decir, con la incapacidad que tenía el Estado de ofrecer esos espacios de registro a la comunidad marrón. Y por lo tanto, había muchas víctimas o que merecían ser reparadas que eran conocidas como dependientes, es decir, eran hijos, pero no estaban legalmente reconocidos, es decir, eran dependientes. Y segundo, y tercero, se dice o se alega, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alega que el cuidado de los miembros de la familia está a cargo de un grupo comunal que sigue la línea materna, lo que debería tenerse en cuenta que a quien se debería indemnizar además sería ese grupo o esa mujer que tenía cuidado muchos hijos de muchos hombres, ¿cierto? Además es un argumento muy novedoso en el 93 que la Comisión, digamos, entiende la conformación de la tribu Saramaca, de los marrón, para presentar, digamos, el estudio de las reparaciones. La Corte, yo creo que de manera contradictoria, yo creo que por eso creo que es una sentencia que merece de un estudio muy de los que hacen familia y de los que hacen multiculturalismo, qué implicaciones tiene esa sentencia en el desarrollo del sistema interamericano. La Corte Interamericana, sería la hora porque seguro tendríamos algún break ¿o no? ¿Algún qué? Lo hacemos normalmente con break o algo. Ok. Tienen acá capacidad de aguante, se llama eso. Capacidad de aguante. Entonces, la Corte Interamericana hace un estudio, yo creo, completamente contradictorio, porque al principio dice, reconoce la no efectividad del derecho civil de familia relativo a las sucesiones en la organización social de la tribu y la ineficacia del Estado para brindar acceso a los registros de nacimiento y matrimonio a la selva. Dicen que es verdad, el derecho civil de familia no aplica en esta comunidad y adicionalmente el Estado no ofrece garantías de registro ni para matrimonio ni para hijos, es decir, lo reconozco, esto es un hecho notorio. Sin embargo, a la hora de aplicar y reconocer a las víctimas, y les voy a leer de manera exacta, concluye, estos principios generales, es decir, del derecho de familia, deben ser interpretados a partir del derecho local. Esto, como ya se ha indicado, no es el derecho surinamés porque no es eficaz en la región en cuanto a derecho de familia. Corresponde, pues, tener en cuenta la costumbre Saramaca, gran avance, digamos, ¿cierto? Pero no, vamos a ver, esta sería aplicada para interpretar aquellos términos en la medida en que no sea contraria a la Convención Americana. Así, al referirse a los ascendientes, dice la Corte, no hará ninguna distinción de sexos, aun cuando ello sea contrario a la costumbre Saramaca. Es decir, yo reconozco que usted no aplica el derecho civil de familia, pero no me interesa que la protección o la forma de protección venga a ser comunal, de manera descendiente, matriarcal, y por lo tanto no voy a mirar que las reparaciones se den de manera ascendiente, es decir, a la abuela o quien estuviera a cargo del grupo comunal. Primer error. Y adicionalmente dice que, más adelante dice en el párrafo 71, que si bien no, entonces, que no solamente va a indemnizar a los que se entiendan como sucesores y que a los no dependientes no puede reconocerle la reparación. Es decir, reconoce, estas personas viven en poligamia, tienen muchos hijos no son registrados de muchas diferentes mujeres, pero no tengo cómo probarlo. Por lo tanto, dejo a los dependientes por fuera de la indemnización y de las reparaciones. Esto es gravísimo en términos, digamos, de hacer reconocimiento de la cultura y de las formas de sucesión local, pero a la hora de repararlo, no, es como darle contenido a lo material de lo que significa las mujeres en una sociedad, digamos, en este momento los varones. Pues, nada más va a reparar el daño a la madre. Va a reparar, digamos, a su cónyuge y solamente va a reparar a los hijos debidamente reconocidos, es decir, los que están en el registro, no a los dependientes, porque muchos de sus hijos no estaban debidamente reconocidos por la ineficacia del Estado de garantizar el registro. Entonces es una contradicción. Yo reconozco que usted no tiene capacidad de registro, yo no pude registrar a mis hijos, pero como no puedo probarlo, entonces no le doy reparación y le doy dinero por la muerte, digamos, por la ejecución extrajudicial de que el Estado, los agentes del Estado le está negando. Porque es una sentencia súper contradictoria, es una sentencia además que creo que nunca se le ha hecho un análisis de género y sobre el derecho a familia y las implicaciones que tiene o
ese reconocimiento como tan contradictorio. Yo reconozco esto, yo te reconozco otro tipo de familia, pero a la hora de la verdad, pues no puedo reparar. Entonces yo solamente los dejo, digamos, para que tal. Es que aparte es terrible porque no sirve de nada. O sea, no sirve de nada una sentencia para efectos declarativos. Exactamente. O sea, reconoce que el derecho del Estado es ineficaz, pero dice, bueno, ya me voy. Exactamente. Entonces, pues tenemos que decir que también es una sentencia del 93, vamos a ir viendo. Pero yo creo que es importante reconocer que esta sentencia del 93 creo que puede ser muy importante con alguna de las últimas sentencias, que son la sentencia Camota-Sec, que de pronto hay y revisar, ese ejercicio no lo puedo hacer yo, pero pronto desde la academia revisar si hay alguna diferencia o desarrollo progresivo a favor, digamos, de ese reconocimiento de la familia en las sociedades multiculturales. Además, creo que también es muy valioso que la Comisión Interamericana hiciese ese alegato en ese momento. Para la Comisión hacer ese alegato en ese momento es muy, muy novedoso. Bueno, La vamos a mandar por mail. Sí. Y la estamos poniendo en Twitter porque sí está complicado el nombre. Sí. A-L, si quieres lo registro, caso A-L-O, B larga, O-E-T-O-E y otros versus Surinam, del 93, 10 de septiembre del 93. Gracias. Es una sentencia, además te digo, creo que se ha hecho poco cuando se habla además de género en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Creo que muy pocas personas han entendido que esa sentencia es muy importante, hacer un análisis y casi nadie la ha reconocido. Bueno, vamos con el segundo caso, que creo que es un caso, que es el caso Caballero Delgado y Santana versus Colombia. Es un caso del 8 de diciembre de 1995. El tribunal analizó la detención y desaparición del señor Caballero y la señora Santana, exintegrantes del grupo de M19, que es un grupo guerrillero en Colombia, por parte de las Fuerzas Armadas colombianas. La comisión en ningún momento alegó, esto también es importante porque no le podemos hacer este análisis, la comisión en sus alegatos nunca alegó que la víctima Santana había sido objeto de desnudez forzada. Sin embargo, durante el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dos testimonios de dos personas, es decir, la prueba testimonial, alegaron que la señora Santana había sido víctima por muchas horas de desnudez forzada durante su detención y que ella había más permanecido, había sido obligada a estar en esas circunstancias y delante de muchas personas, tanto integrantes de las Fuerzas Armadas del Ejército como por la comunidad. Si bien este alegato se hizo y en la prueba, y quiero que es un tema que además revisemos ahora, y es cuál es el valor de la prueba en materia de agresiones y violencia sexual. Entonces, en este momento, la Corte Interamericana dice, y que es grave en este momento, y voy a leer uno de los testimonios, dice: estuvo detenida por el ejército, dice, totalmente desnuda y con las manos amarradas hacia atrás. El segundo testimonio dijo: logramos ver a la víctima en ropa interior y descalza. Además, y así por muchas horas. A partir, digamos, de la crueldad de los hechos y a partir de la crueldad de los hechos que mencionan a lo largo de la sentencia, la Corte Interamericana no consideró violada el artículo 5, que tiene que ver con violación a la integridad personal, y no consideró la desnudez forzada como un hecho suficiente. Y es aún más grave, y dice de manera textual la Corte: no considera que existen elementos suficientes para demostrar que Caballero, Delgado y Santana hubieran sido objeto de torturas y malos tratos durante su detención, ya que esto solamente se apoyó en testimonios imprecisos. Y esto tiene que ver otra vez con cuál es el valor, y es una pregunta que tenemos que hacernos, es cuál es el valor que otorga la Corte Interamericana frente a las pruebas testimoniales. Deja, para mí, mejor dicho, y el tema más grave, digamos, de esta sentencia, de fecha, que les digo, de 1995, tiene que ver con cuál es el valor de la prueba testimonial dentro del proceso. Y más, cuál es el valor de la prueba cuando estamos en temas de integridad sexual y capacidad de cómo se prueban estos actos. Solamente se necesitan pruebas periciales. ¿Qué necesitamos para probar, digamos, la violencia contra la mujer?
encontramos en esta primera etapa, como lo llamo deficiente, que es el caso Loaiza Tamayo. Esto lo vamos a ir pasando para que los casos más de mayor significado histórico pues le dediquemos más tiempo. Tenemos el caso Loaiza Tamayo versus Perú. Es el tercer caso de fecha de 1998. La Corte tuvo una segunda oportunidad para asegurar, digamos, un reconocimiento en el artículo 5 sobre integridad. No lo hizo, pues negó totalmente que ella hubiese sido objeto de violencia sexual, como ella lo dijo, y adicionalmente como lo presentó un peritaje psiquiátrico, donde se dijo que ella había sido víctima de violencia sexual y que los traumas actuales en su vida y que merecían ser reparados tenían que ver con ese incidente, que aparte de su detención, lo más grave durante su detención había sido la violencia sexual, y sin embargo la Corte Interamericana dijo que no había pruebas otra vez suficientes. Esto mejor dicho, vuelve una vez más a quedarnos una duda razonable sobre el carácter probatorio que tienen la Corte y los jueces para probar este tipo de violaciones en ese momento. Pongo aquí cuál fue el alegato de la comisión. El alegato de la comisión dijo: la víctima permaneció 10 días incomunicada y fue objeto de torturas, tratos crueles y degradantes, por ejemplo, amenazas de ahogo y violencia sexual, todo con la finalidad que se autoinculpara y se declarara como perteneciente al grupo comunista Sendero Luminoso. Sin embargo, como les dije, la Corte dice que no hay una prueba real, aun cuando existía el testimonio de ella y aun cuando no había una prueba pericia por parte psiquiátrica. Otra vez lo que quiero decir es que esto es gravísimo para, digamos, para la historia de la jurisprudencia de los derechos de las mujeres. Y entonces uno te podría pensar, o el nivel de análisis sería: el estándar de prueba es más alto, uno, porque es sobre temas de violencia sexual, o segundo, porque es una integrante de un grupo, digamos, al margen de la ley o ilegal. Es decir, ¿dónde se sube el estándar de prueba? ¿Por qué? ¿No? Eso fue, digamos, en ese año. Vamos con otro, el último caso, para irnos a las otras etapas, que es el caso Maritza Urrutia versus Guatemala. Es el caso del 27 de noviembre de 2003, es decir, 10 años después del primero que les acabo de mencionar. La víctima, Maritza Urrutia, era miembro del Ejército Ilegal Los Pobres de Guatemala. Al ser retenida durante 8 días en un centro de detención, la víctima manifestó haber sido víctima de violencia física y sexual. Y la Comisión Interamericana frente a la Corte alegó la existencia de estos, digamos, las agresiones y intimidaciones de tipo sexual, diciendo que este además es un argumento importante por parte de la Comisión, diciendo que fue sometida deliberadamente a torturas psicológicas derivadas de la amenaza y la posibilidad continuada de ser asesinada. En ese momento, digamos, ella hace un reconocimiento de que esa violencia sexual tenía un fin último, y era que ella se dijera o se autoinculpara o fuera, digamos, un arma para generar terror. Sin embargo, en este momento la misma Corte otra vez más, digamos, ignora un análisis género sensitivo, no le interesa, se desaprovecha una oportunidad, ¿cierto? Y en ese momento además solamente se dice que la violencia sexual puede ser considerada como una arma intencional para generar quemar, pero no mucho más. Adicionalmente no reconoce ninguna reparación por su violencia sexual ni nada, es decir, se pierde otra oportunidad en esta primera etapa. Terminamos entonces esta primera etapa con 4 casos, en que les saca Lubete, Loaiza Tamayo, Santana, Delgado Santana y Maritza Urrutia, con unos pronunciamientos muy débiles de la Corte para hablar de la violencia sexual y de reconocer, digamos, un análisis género sensitivo, mucho por desear. Y creo que todos, la Corte, digamos, es el argumento más fácil, que tiene que ver con el tema del estándar de la prueba en materia de violencia sexual, y aquí quiero hacer una pausa. Y es, ¿por qué cuando uno hace litigio hay unas dificultades claras? Y yo reconozco 3 dificultades claras que tenemos los abogados, tanto nosotros, el Ministerio Público y los jueces,
a la hora de buscar las pruebas sobre casos de violencia sexual. A mi modo de ver, son tres las dificultades, o que son, siempre hay una falta, digamos, para mi consideración, una falta legítima de la colaboración de la víctima. Normalmente las víctimas primero no quieren hacer denuncias sobre el episodio de violencia sexual y están en su legítima, están en su capacidad de decir que no quieren, y adicionalmente, cuando lo hacen, abandonan el proceso, normalmente en razón del mal manejo inadecuado que hacen los jueces y el Ministerio Público de manejar la prueba en materia de violencia sexual. Una segunda, digamos, dificultad, esto digamos no tiene que ver con el sistema criminal, no tiene que ver con la práctica que yo he realizado en estos temas, tiene que ver con, es un delito que se comete a puerta cerrada, es decir, nunca hay una prueba testimonial. Esto se comete con la víctima y el agresor y no hay prueba de qué. Y adicionalmente que tiene que ver una práctica reciente del Ministerio Público o de los jueces, y es dejar la prueba de los actos de violencia sexual completamente en manos de la prueba pericial. Es decir, se le da al médico perito toda la responsabilidad de obtener evidencia médica sexológica, y eso es grave, porque normalmente no se sobrevalora esta prueba. Entonces, si no tenemos si no tenemos o la prueba pericial no prueba el hecho, pues entonces el hecho no se da como probado, y eso es gravísimo en materia de las víctimas. Esas son las tres dificultades que yo identifico en mi práctica en materia probatoria de los casos de violencia sexual. Y para dar la palabra, yo considero una metodología mínima cuando uno está haciendo casos de violencia sexual, y es proponer lo mínimo que habría que tener en cuenta en la práctica. Primero, ante estas dificultades que les acabo de mencionar, toda investigación en materia de práctica o de violencia sexual tiene que primero requerir una definición de los objetivos de la investigación, tanto digamos del abogado como del juez, y es cómo obtener, definir tres objetivos, y es cómo obtener evidencia de la comisión del hecho, es decir, cómo pruebo yo que se cometió ese hecho. Segundo, y esos son casos o preguntas que uno como equipo se tiene que hacer. Segundo, cómo obtener evidencia que permita tipificar la modalidad del hecho, es decir, cómo obtener evidencia de que fue las diferentes tipificaciones del hecho. No sé aquí cómo está tipificada, cuáles son las diferentes tipificaciones del delito de violencia sexual. Está violación, exactamente. Entonces es muy distinto probar el hecho y otro es lograr tipificar. Y esas son preguntas que se tienen que hacer en la práctica, es cómo pruebo el hecho, y la otra es cómo tipificar. Y la tercera pregunta, que requiere, digamos, una metodología o una identificación de los objetivos, tiene que ver con cómo recolectar evidencia física que permita aclarar o ampliar las circunstancias de modo, lugar y hecho. Esas son las mínimas tres preguntas que uno se tiene que hacer a la hora de investigar un caso o iniciar la investigación de un caso de violencia sexual. Adicionalmente, cuando vamos a hacer o vamos a acompañar un análisis de dictamen pericial, nunca, por favor, esto sería como, nunca dejen de preguntar o que el dictamen pericial incluya las siguientes preguntas. ¿Cuál es la edad de la víctima? ¿Hay señales de violencia o signos de lesión en la víctima? ¿En qué estado se encuentran los órganos genitales? Cuarto, preguntar o lograr que el dictamen pericial diga si hay presencia o no de residuos, digamos, de semen en la zona genital. Quinto, preguntar, digamos, durante el examen pericial si hay signos clínicos que permitan comprobar la presencia de sustancias psicotóxicas. Sexto, preguntar si hay un trastorno mental físico que permita considerar que la examinada estuvo en situación de indefensión. Una séptima pregunta que ustedes siempre tienen que lograr en sus procesos de medicina de prueba pericial es si parece la examinada no de alguna enfermedad venérea, y un octavo, que si el hecho que se investiga generó secuelas psicológicas. Esas son las 8 mínimas preguntas que ustedes en la práctica del litigio, en estos casos, siempre tienen que lograr en la prueba pericial de violencia sexual. Y por último, asegurar, ustedes como representantes o desde el Ministerio Público, asegurar que cuando se le va a hacer el dictamen sexológico a la víctima, primero se haga en unos plazos consecutivos y de respeto, para no revictimizar a la examinada. Lo primero es hacer que el Ministerio Público
o quien lleve el caso o el perito haga un interrogatorio a la víctima, haga una inspección o observación del cuerpo para identificar detalles de lesión corporal, es decir, si hay lugar a lesiones personales más allá del acto de agresión sexual, una recolección de muestras, esto es muy importante para temas de menores de edad, y último, una exploración física en la zona genital de la persona examinada. Estos son como los mínimos en materia de pruebas de estos casos. Los casos normalmente de este tipo se caen por la incapacidad que tenemos los abogados de llevar a cabo una prueba pericial de las mujeres de este tipo de casos. Entonces estos son como unos mínimos, una metodología mínima que yo les menciono aquí que debe ser tenido en cuenta. ¿Qué ibas a decir? Sí, no, como a otra dificultad que yo veo en el litigio es que en caso de niños, sobre todo, no sé, supongo que también puede aplicar a la mujer, es el tiempo. Pero normalmente la gente cuando tiene algún delito de violencia sexual no lo dice ese día. Entonces hay muchas cosas que no se pueden detectar porque pueden ser un año después, 2 años después, porque el vecinito lo dijo, entonces todos empezamos a decir que nosotros también. Pues ya, cuando ya le dicen las periciales, pues no hay nada. Y otra cosa es que a lo mejor sí se lo hacen el mismo día, pero pues fue con, no quiero ser sádica, pero pueden ser muchas cosas que ni lastimen ni dejen rastro. Claro, eso tiene que ver con los abogados y el Ministerio Público sobrevaloramos la prueba pericial, dándole toda la importancia a esa prueba, que en muchos casos ya no funciona porque la denuncia de la agredida, pues nunca, o de los agredidos, hombre o mujer, pues no se da el mismo día y no tiene por qué hacerlo además. Bueno, esto tiene que ver como esta presentación, lo que les digo, tiene que ver como, digamos, desde mi perspectiva de lo que hago, es darles esos tips que uno a veces no ve en las clases a la hora de hacer este tipo de... Bueno, vamos a irnos con esta segunda etapa, que yo llamo como segunda etapa, que es una etapa que va entre el 2004 y 2006, donde se presenta un giro importante en el análisis de la Corte frente al reconocimiento de los derechos de las mujeres, especialmente porque se analizaron los efectos particulares de las violaciones de los derechos humanos en la vida e integridad de las mujeres. No obstante, es importante mencionar que es un primer acercamiento muy tímido. Entonces, el primer caso, digamos, que yo encuadro en esta segunda etapa de acercamiento es el caso Masacre del Plan de Sánchez versus Guatemala. Es un caso del 2004, el Plan de Sánchez versus Guatemala. La Corte, digamos, enfrentó al análisis de los hechos ocurridos en 1982 en el poblado de Guatemala, que se llamaba Plan Sánchez, donde más de 250 personas fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas del gobierno, dentro de las cuales la mayoría eran mujeres, niñas y niños. En la demanda, la comisión alegó la denegación de justicia y adicionalmente que la mayoría de las mujeres habían sido víctimas de violencia sexual pertenecientes a la comunidad maya y que tenían unos fines digamos, culturales y sociales de violar a las mujeres en su comunidad. Es decir, el violarlas tenía un fin más allá de la violación y era destruir el tejido social de la comunidad maya. La Corte, digamos, hace un primer reconocimiento muy tímido, y voy a hacer una lectura textual. Dice que las mujeres que fueron objeto de violencia sexual por parte de agentes del Estado el día de la masacre y que sobrevivieron a la misma, continúan padeciendo sufrimientos por dicha agresión. La violencia sexual de las mujeres fue una práctica del Estado, ejecutada en el contexto de las masacres, dirigidas a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual. Es decir, hay un reconocimiento de que la violencia sexual tiene efectos en la comunidad, en la comunidad y social para las mujeres. Es un primer reconocimiento muy tenue, pero por lo menos se empieza a reconocer que el cuerpo de la mujer tiene un contenido específico y especialmente que esa violencia sexual se comete porque son mujeres, no porque son hombres. Podemos ir, y aquí quiero hacer una pausa también en materia de qué entendemos nosotros sobre incorporación del género cuando hacemos análisis del conflicto interno. Entonces, nos damos cuenta que los estudios o los litigios que se hacen o las luchas de las organizaciones de mujeres tienen que ver con reconocer que incorporar el género en el estudio del conflicto interno tiene que solamente reconocer la violencia sexual. Y yo creo que eso es una
percepción limitada de entender el género en los procesos culturales de conflicto y desastres naturales. Eso no es entender el género. Entender el género, a mi modo de ver, y tiene que ver con un trabajo que estoy realizando actualmente con la Universidad de los Andes, que la pregunta es cómo incorporar el enfoque de género en la ley de víctimas. Ustedes, como saben, digamos, con un proceso de conflicto interno de hace más de 50 años. Acá el gobierno colombiano acaba de sacar una de las leyes más novedosas en el mundo sobre reparación a las víctimas y donde hay un contenido especial para las mujeres. Pero entonces los operadores de la justicia y los operadores de la política pública dicen qué significa incorporar el género a la justicia, y todo el mundo responde a unísona voz en Colombia, que es reconocer los delitos de violencia sexual. Y eso es una conclusión completamente limitada de lo que es entender la mujer en el conflicto interno. Y a mi modo de ver, entender el enfoque de género cuando se analiza a las mujeres en los conflictos requiere 3 niveles de análisis. El primero, relativo como al impacto agudizado de la guerra en la vida diaria de las mujeres, es decir, entender quiénes son las mujeres previo a la guerra o previo al conflicto y cómo las circunstancias de desventaja a nivel, digamos, laboral, familiar, social, político, se agudizan con la llegada del conflicto, es decir, cómo el nivel de educación de una comunidad que es muy bajo de las mujeres, cuando llega el conflicto, eso tiene impactos específicos, se agudiza. Es decir, ya no van a ser 5 niñas que no van a la escuela, sino ya serán 15. Es decir, para poder entender es que ese género en el conflicto hay que identificar la situación actual de las mujeres y cómo el conflicto las impacta. Segundo, digamos, el segundo nivel, digamos, de entender el género en las situaciones de conflicto, y creo que esto es importante para cuando ustedes empiecen a aplicar, a reconocer cuáles son las víctimas mujeres de una situación de conflicto, de una situación grave de violación de derechos humanos, es entender, y más allá de la violencia sexual o violaciones sexuales de las mujeres. Entonces el segundo nivel tiene que entender cuáles son los riesgos y hechos particulares que sufren niñas y mujeres en sus cuerpos por su naturaleza violenta. Es decir, aquí tiene que ver con la sentencia previamente mencionada, y es que las mujeres en un conflicto interno por ser mujeres son víctimas de prostitución forzada, son víctimas de servidumbre para cumplir funciones domésticas, son reclutadas forzosamente para ejercer acciones de tipo sexual. Es decir, entender que nosotras por ser mujeres estamos en mayor riesgo de sufrir hechos particulares que los hombres en un conflicto no sufren. Y el tercer, digamos, nivel de análisis, cuando uno quiere incorporar el género en estos estudios, tiene que ver con revisar cuáles son las cargas desproporcionadas que asumen las mujeres a la hora de acceder a la ruta de asistencia de atención, es decir, quiénes son las mujeres en la ruta de la justicia. No es lo mismo un hombre debidamente registrado con la titularidad de las tierras para acceder otra vez a su tierra, que una mujer no registrada, sin documento de identidad y sin registro de propiedad de una tierra que ha tenido que desplazarse para hacerlo efectivo. Es decir, los niveles de cómo se enfrentan las mujeres frente al sistema de justicia son completamente distintos a los que los hombres se encuentran. Normalmente tiene que ver, digamos, con las leyes de sucesión. Las leyes de sucesión en los países, por ejemplo, solamente son de sucesión entre el padre-madre al primer hijo, no a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con las víctimas que son mujeres y que tienen que volver a la tierra, pero no tienen el derecho de propiedad? Es decir, eso son lo que significa tener realmente materialmente el género en estos, digamos, contextos de complejidad social como es el conflicto interno. Pero bueno, vamos con, y esto es una propuesta, y para los que estén interesados yo les puedo dar bibliografía de lo que significa eso, y que es una propuesta, digamos, un enfoque tridimensional del género en el estudio de los conflictos armados. Vamos con el caso Miguel Castro, que para mí es el segundo caso, y es creo que es el hito de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, donde presenta realmente un cambio del análisis género-sensitivo en sus decisiones. Es un caso del 25 de noviembre del 2006. La Corte se enfrentó al estudio de las violaciones de derechos humanos cometidas por parte del gobierno peruano en 1992 en contra de las mujeres reclusas. Y les cuento, durante el 6 y 9 de mayo de 1992, fuerzas especializadas del ejército, supuestamente,
mejor dicho, supuestamente, y eso después se llegó a probar que no era cierto, iban a hacer un operativo que se llamaba el operativo Mudanza. Y el operativo Mudanza tenía que ver supuestamente, digamos lo que se dijo en el papel, era relocalizar a las mujeres de la penal Castro a otra cárcel, que era la cárcel de Chorrillos, en Lima. Sin embargo, años después, a nivel nacional, se logró probar que realmente la finalidad que tenía el operativo Mudanza entre el 6 y el 9 de mayo era atentar contra la vida y la integridad de los internos de ciertos pabellones, del pabellón 1 y el pabellón 4, donde estaban los integrantes del grupo guerrillero Sendero Luminoso. Es decir, este operativo Mudanza tenía un fin específico y era atentar con la integridad de esos reclusos. Entonces, en el primer día del operativo, se derrumbaron los muros, se utilizaron explosivos, bombas lacrimógenas, paralizantes, con el fin de ingresar, y aquí vamos a empezar, si se queda bien, con el fin, digamos, de ingresar a esos pabellones. Ya eso fue el día 6 de mayo, el día ya 9, durante esos 3 días, del 6 al 9, se logró probar que se habían fallecido 41 internos, un policía y 190 heridos. Los sobrevivientes, digamos, durante esos 3 días del operativo fueron en la mayoría, digamos, separados entre hombres y mujeres. La mayoría de las mujeres fueron tendidas boca abajo durante muchas horas, y muchas de ellas estaban en situación de gestación, y adicionalmente las mujeres que fueron víctimas de desnudez forzada otra vez y de infecciones vaginales previo al traslado de muchas de ellas tanto al centro de salida como a la otra cárcel de Chorrillos. Entonces, en ese momento, ese grupo, esto fue, digamos, los hechos específicos del operativo. La comisión hace un alegato importante de entender que lo que se hizo en materia de desnudez forzada e inspección tenía un fin, que era el fin, digamos, de torturarlas, y adicionalmente eso se había cometido contra ellas, primero porque eran parte del grupo Sendero Luminoso y aparte porque eran mujeres. ¿Qué pasó, digamos, y por qué es importante esta sentencia? Y creo que es la primera vez que se hace un estudio, digamos, más riguroso, sensitivo en la jurisprudencia de la Corte. Entonces, reconoció por primera vez, digamos, a diferencia del caso que les conté de Caballeros y Santana versus Colombia, que la desnudez constituye una ofensa a la dignidad humana agravada en el caso femenino, y que en el caso de las mujeres desnudas observadas en todo momento por soldados armados, más la inspección vaginal dactilar, puede considerarse tortura, es decir, una violación del artículo 5 de la Convención Americana. Es por primera vez donde se considera la desnudez forzada como un acto de tortura en el sistema interamericano. Eso es, digamos, un avance grandísimo, y adicionalmente en ese momento, en esa sentencia, se dice que violación sexual no se configura mucho más allá del acto, digamos, de penetración, y habla por primera vez de acciones de naturaleza sexual sin que impliquen, digamos, un acercamiento físico, y habla entonces que la desnudez forzada por sí misma puede considerarse tortura más, y que hay una diferencia, aunque hay diferencia entre una violación, estos actos de naturaleza sexual pueden considerarse tortura, y eso, digamos, es un salto alto que logra la jurisprudencia de la Corte en materia de reconocimiento de los derechos a la integridad de las mujeres. Esto, digamos, es el primer, digamos, reconocimiento importante de esta sentencia. El segundo tiene que ver con que la Corte analizó como un hecho importante el sexo de las víctimas, cosa que no había pasado en ninguno de los hechos anteriores. Él dice, digamos, y retoma uno de los, digamos, quotes más importantes que hace una de las peritos, y dice: no existe tortura que no tome en cuenta el sexo de la víctima. Es decir, las mujeres somos torturadas de manera distinta a los hombres, eso está claro. Y eso, digamos, es un avance muy grande en materia del reconocimiento de los derechos de las mujeres en esta sentencia, y cosa, digamos, que no había pasado anteriormente en el caso de Báez Tamayo y Marisa Urrutia. Es decir, ahí nunca se tuvo en cuenta si la víctima era hombre y mujer, o si la habían violado o no por ser hombre y mujer. Aquí se dice: a estas mujeres las violaron, a estas mujeres las pusieron en situación de desnudez forzada,
porque eran mujeres. Es decir, eso es un elemento a tenerse en cuenta a la hora de analizar los actos. Tengo nomás una duda por cómo lo fraseaste, porque he leído algunos artículos. Entiendo el argumento de que a los hombres y a las mujeres tienden a torturárseles de forma diferente. Mi única duda es, porque ahorita dijiste algo así como de la desnudez se agrava en el caso de las mujeres. Y mi pregunta es, o sea, sí he visto videos de hombres que los desnudan, ¿cómo se interpreta eso? Toda la parte de violencia sexual hacia los hombres también. Creo que eso no lo ha hecho la Corte Interamericana, pero sí lo ha hecho la Corte Europea. Okay. Y eso es importante en materia de entenderlo porque la Corte Europea sí ha estudiado casos de detención donde los hombres que son puestos en momento de detención desnudos y se hace, digamos, se le hace un reconocimiento y los efectos que tiene la desnudez en el cuerpo del hombre también. La Corte no lo ha hecho, pero si quieres hay dos sentencias del Tribunal Europeo que son Ravitz, si quieres, ahorita lo mencionan, donde sí se hace un estudio de la desnudez forzada en hombres. Pero en este caso, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana no hace una valoración y esa valoración le dice cuáles son los efectos psicológicos de las mujeres, de estar sometidas a las mujeres mucho tiempo frente a hombres y qué significa ellos en su integridad. Digamos, bueno, regresando al caso de Guatemala, esta sentencia tiene que ver un poco con el hecho de que la violación hacia mujeres indígenas sea penada de una forma mayor que la violación a una persona que no sea parte de, bueno, a una mujer que no sea parte de comunidad indígena. no, eso no se hace, digamos, pero digamos en este caso de Marisa, en el de Plan Sánchez, por primera vez no se hace esa distinción, pero se hace la distinción que las violaciones masivas a mujeres mayas tenían efectos concretos en la comunidad. Esas mujeres eran retiradas de la comunidad al ser, digamos, vejadas sexualmente, pero no se hace una diferencia por ser ellas indígenas, no. Cosa, digamos, que pasó muy importante en los casos que se resolvieron contra México recientemente, que ahí sí se hace un análisis de que estas mujeres cuáles eran los efectos de que estas mujeres fueran víctimas de una comunidad indígena. Estos son, digamos, son los análisis que uno debería empezar a hacer entre las decisiones de, digamos, Rosenda Cantú y digamos, esta primera sentencia de Plan Sánchez. En Valentina, digamos, y Inés Fernández Ortega, sí se hace un estudio claro de qué suponía que ellas fueran indígenas. En estas primeras sentencias no. Entonces, digamos, estas comparaciones resultan, digamos, muy útiles a la hora, pues, de hacerlas. Importante además, en esta sentencia, digamos, al incluir digamos, el sexo de la víctima, importante, se reconoció por primera vez reparaciones económicas de tipo diverso a las mujeres que habían sido objeto de desnudez forzada y de violencia sexual a las que no habían sometido, es decir, se reparó de manera distinta. Eso, digamos, eso es un nuevo avance en materia de la jurisprudencia de la Corte en este caso. Y por primera vez, en este primer caso de Castro, fue la primera vez que la Corte reconoció la existencia de la Convención Belén do Pará. Y no sé, de los que estamos aquí, quienes conocemos la Convención Belén do Pará, y si bien no hizo un análisis detallado como lo había hecho, como se hizo en Campo Algodonero, por primera vez se menciona la existencia de la Convención Belén do Pará y las obligaciones que tienen los estados para prevenir la violencia o para prevenir la violencia de género. No se hace mucho, digamos, hay una mención muy básica hecha por la comisión, hay una mención importante de la Corte, pero no hay digamos, un desarrollo como se hizo en Campo Algodonero, pero hay una mención, eso se reconoce. ¿Qué quiere la Convención de Belén do Pará? Y acá hago una pausa para los que no la conocemos. La Convención Belén do Pará fue aprobada en junio de 1994 como el primer desarrollo regional que proporciona mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres para combatir, prevenir y combatir el fenómeno de la violencia en todas sus dimensiones, tanto privadas como públicas. Eso, digamos, también es una de las primeras convenciones o tratados
internacionales que protege a la mujer de la violencia tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Es decir, lo que le sucede a la mujer en el ámbito privado también tiene que ser, digamos, de especial reconocimiento de protección por parte de los estados. Es decir, esta convención es muy importante. Ella además en su enumeración define cuáles son las obligaciones de debida diligencia de los estados para proteger la violencia de género, y eso va a ser un mecanismo importante para los que hacemos litigio en materia de defensa de los derechos humanos para invocarlo ante los sistemas nacionales como los sistemas internacionales. Una duda, porque casi no conozco la jurisprudencia. ¿Qué caso, además de Campo Algodonero, tiene que ver con violencia sexual entre particulares? O que no, por ejemplo, aquí es cárcel, o Inés y Valentina es militares. Entonces, mi duda es, ¿qué casos, además de Campo Algodonero, tienen que ver con eso? ¿O todavía no ha resuelto tantos? Resueltos en la corte, no. Pero tenemos casos en la comisión en Washington, en el Fondo de Fondos, donde fue una de las primeras aplicaciones de la Comisión Belén do Pará, que fue el caso de la ley conocido como María de Peña versus Brasil. Es uno de los primeros casos donde se condena, o digamos, donde se hace un estudio de una mujer, María de Peña, brasilera, que había puesto en conocimiento de la policía las agresiones de su pareja. Y su pareja, aun cuando digamos, la policía tenía conocimiento, ella queda completamente lesionada y, digamos, pone en prevención, notificación de las agresiones que está siendo objeto por parte de su pareja a nivel en el ámbito privado, y la policía no hace nada, digamos, atendiendo a sus llamados de que la prevengan en esa situación de violencia intrafamiliar, y ella cae en una situación, digamos, física bastante difícil. Y ahí este caso llega a la Convención Interamericana, donde es una, digamos, violencia entre particulares, y este caso, digamos, se resuelve en solución amistosa, y hoy en día hay una ley para la prevención de la violencia doméstica que se llama la Ley María de Peña, que, digamos, son una de las negociaciones que se llegó a hacer con la Comisión Interamericana y los peticionarios de ese caso para lograr, digamos, la aplicación o protección de la violencia doméstica en Brasil. Pero no tenemos, digamos, uno de los casos, déjame pensarlo. ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué? Claro, eso es una gran pregunta, y tiene que ver con las obligaciones de prevención, las obligaciones de prevención de obligación de prevención y protección de los derechos de las mujeres. Es distinto, mejor dicho, y si quieres eso lo vamos a ver en el caso del Campo Algodonero, pero esa pregunta es fundamental. Cuando son por agentes del Estado, lo que no se está protegiendo ahí, te lo voy a contar con el caso de Campo Algodonero para que entendamos la diferencia y la importancia de tu pregunta, porque lo que hace es generar el nivel de estándar de debida diligencia, es decir, en qué consiste la debida diligencia de la protección de la violencia de las mujeres en el ámbito de privado, y cuál es la obligación del Estado de que eso no pase en el ámbito privado. Es mucho más fácil la prueba cuando es por agentes públicos, y es la capacidad que tiene el Estado para proteger. Y eso te lo voy a mostrar ahorita directamente con el caso, cómo lo hace en Campo Algodonero. Ahí hay una cosa, entonces, en este caso Castro, porque además se nos va a acabar las horas. En este caso de Castro también es importante, además, en el análisis de las reparaciones, yo les conté, se resaltó para reparar de manera distinta, digamos, ya les dije, a las mujeres que habían sido sometidas a desnudez forzada, infecciones vaginales, de una manera distinta, pero adicionalmente a eso se reparó de manera distinta a las mujeres que estaban en situación de embarazo, de gestación. Y entonces, en ese momento se dijo que las violaciones que se habían practicado a las mujeres embarazadas pues tenían efectos, digamos, mayores sobre las mujeres embarazadas. Ese argumento a mí me parece un poco que es criticable. Exactamente, porque ¿cuál es el valor de una mujer embarazada versus una mujer que no está embarazada? Y hay un voto razonado que es del juez Trinidad Cansado, donde resalta la importancia de la mujer embarazada y que por lo tanto la importancia de repararla distinta. Sin embargo, en uno de los artículos o en
artículo por parte de la jueza Cecilia Medina, que es jueza de la Corte Interamericana. Cecilia Medina dice que esa sentencia pierde valor por esa diferenciación que hacen los jueces de la Corte Interamericana de privilegiar, de valorar la maternidad por encima de las reclusas no embarazadas. Es decir, se le pierde todo valor, digamos, al gran desarrollo que se hace en esa jurisprudencia. Porque tiene más valor una mujer embarazada que había sometido, digamos, a largas horas de estar boca abajo, que había sido víctima de desnudez y que había sido víctima de la infección vaginal. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, digamos, la jueza en uno de sus análisis dice: esta sentencia pierde completamente valor, hacer esa diferenciación fuera de lugar, ir como de sacralizar la maternidad por encima de las mujeres. Eran solamente importantes porque estaban embarazadas, como que se quedase sin sabor de esa sentencia de caso a caso. Entonces vamos ahora con lo que yo llamo la tercera etapa del reconocimiento de la discriminación y violencia estructural de las niñas y mujeres, y esta tercera etapa que yo denomino pues es nos brinda un panorama como esperanzador, como de los órganos del sistema interamericano, específicamente de la Corte, de reconocer los derechos de las mujeres y la situación especial de las mujeres en los casos. Entonces, y el primer caso, digamos, que nos presenta un panorama esperanzador es el caso, digamos, caso González y otros versus México, llamado Campo Algodonero, del 10 de diciembre del 2009. No sé si alguien quiere resumir un poco los hechos de ese caso en 2 minutos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que se alegó y qué sucedió, porque creo que estaría mal yo hablar de esto cuando estoy en tierra de ustedes. ¿Qué caso es este? ¿Lo conocen? No. Reprobados todos, sálganse del taller, si no. No, está bien, entonces, bueno, por lo menos hablo de cosas ilustrativas. Para hacer un recuento, digamos, real de los hechos, desde 1993, el número de mujeres desaparecidas, violadas y asesinadas en Ciudad Juárez pues ha tomado unas dimensiones asombrosas, escalofriantes. No hay una cifra exacta sobre las víctimas, mujeres jóvenes que normalmente entre 25 o 15, 25 años habían sido como el rango de mujeres que habían sido desaparecidas en Ciudad Juárez. Y adicionalmente, digamos, en el contexto que se hace de la sentencia, hay un patrón de actuación de las mujeres y de lo que sucedía con las mujeres González y otras, que eran mujeres secuestradas, abusadas sexualmente, torturadas, mutiladas, y que adicionalmente sus cuerpos son abandonados en calles, lotes, espacios públicos simbólicos. Existen muchas teorías sobre las causas de las muertes de Juárez, pero digamos no se conoce realmente la autoridad de quiénes son como los causantes de este fenómeno. Entonces, en el 2002, un grupo de madres, ¿cierto? La madre de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera, cuyos cuerpos fueron encontrados en el predio conocido como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, pues acudieron ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y ahí sale el caso, pues, Campo Algodonero. En ese, digamos, en las mujeres o la comisión y los representantes de las víctimas alegaron que la desaparición, violación, mutilación y homicidio de estas 3 mujeres, ¿no? Se alegó la responsabilidad internacional por la falta de medidas de protección, la falta de respuesta de las autoridades cuando los familiares de las víctimas denunciaron la desaparición de las mujeres. Cuando las madres iban a comentar sobre la denuncia de sus hijas, la policía alegaba que seguramente las menores de edad se habían volado con sus novios, que la desaparición era producto de sus minifaldas o simplemente no se preocuparan porque ya regresarían. Eso eran como las prácticas sistemáticas que decía la policía cuando las madres llegaban a denunciar la desaparición. En ese caso, pues, es uno de los casos más importantes que tiene el sistema interamericano en materia de reconocimiento pues, de los derechos de las mujeres, y tiene que ver con eso,
es la primera vez, y creo que tiene que ver con la pregunta que se hacía de cuáles son los casos que se han determinado la responsabilidad internacional del Estado cuando los hechos o agresiones cometidas por agentes del Estado. Entonces, es la primera vez que se condena al Estado por no adoptar las debidas garantías para prevenir la violencia de género cuando el Estado tiene pleno conocimiento de la existencia de un contexto estructural y sistemático de violencia contra las mujeres. Con este pronunciamiento se marca un hito en el desarrollo de la jurisprudencia, la protección y defensa de los derechos de la población femenina americana, y adicionalmente quiero resaltar, digamos, por qué es importante esto. El primero, digamos, que tiene que ver con lo que se los dije al inicio, y es que es la primera vez que el primer precedente donde se estudia, y eso tiene que ver con un alegato que hizo el Estado, que es muy bueno, y el Estado mexicano alegó que como la Convención Americana no implicaba aplicar la Convención Belén do Pará, pues entonces él no tenía por qué ser responsable de las muertes o las obligaciones de debida diligencia que tenía para evitar las muertes. Y es un argumento muy bueno, porque además es un argumento de tipo, digamos, formal, de trámite, que si no se hubiera hecho, o que si la Corte hubiese fallado, hubiera dicho, efectivamente, el Estado es como responsable de violar la Convención Americana, pero no la Convención Belén do Pará. Entonces es un argumento muy bueno, que es donde les digo que es la primera vez, además, que la Corte Interamericana hace un desarrollo muy cuidadoso de lo que significa la interpretación de la aplicación de los derechos de los tratados, y hace una interpretación sistemática de la Convención de Belén do Pará con la Convención Americana, y dice: la aplicación de los tratados tiene que ser sistemática, teleológica, axiológica y sociológica, y eso está muy bien y explicado en la parte de las excepciones preliminares que estudia la Corte. Y es ahí donde yo les digo que la aplicación o el uso del derecho internacional de los derechos humanos nos remite a estas prácticas o a estas reglas de la dogmática jurídica, es decir, cómo interpretamos un tratado. Y eso es muy importante porque nos da la base de las reglas de interpretación de los tratados. Y en ese momento, entonces, el Estado hacer un buen alegato sobre decir: yo no tengo por qué aplicar la Convención de Belén do Pará, solamente la Convención Americana, pues la Corte hace un buen argumento y dice: los Estados americanos que hayan firmado la Convención Americana están en la obligación de también respetar la Convención Belén do Pará relativa como a las obligaciones de prevención, protección y juzgamiento de las violaciones contra mujeres. Yo tengo una duda que me falla el derecho internacional, que es, el derecho a la vida, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos se había interpretado tal cual: el Estado no te puede matar, y no en el sentido, por ejemplo, el Estado tiene que establecer mecanismos no solo para que él no te mate, sino para que otros no te maten. Porque, o sea, parece como lo estás contando tú, como ahora resulta que no tengo una obligación de debida diligencia, entonces el derecho penal, por ejemplo, ¿qué es? Algo que yo hago porque quiero. Entonces, esto es duda mía. No, la innovación estuvo en Belén do Pará porque... Esto es la primera parte. La primera innovación de esta sentencia estuvo en hacer, interpretar la aplicación de la Convención de Belén do Pará en el estudio de responsabilidad internacional. Es decir, además usted también es internacionalmente responsable porque no ofreció las debidas garantías de prevención y protección de los derechos de las mujeres. Y ahorita este es el segundo nivel que tú dices. Entonces, esa sentencia, yo les invito a que lean esta parte muy importante, las excepciones preliminares de esa sentencia, porque volvemos a lo que yo les digo: el derecho internacional de los derechos derecho internacional de los tratados, aquí queda claro cuáles son las reglas de interpretación. Bueno, entonces la Corte le dice: usted, Estado mexicano, usted es responsable por violar la Convención de Belén do Pará y por violar la Convención Americana. Primero, y entonces, ¿por qué? Y ahí tiene que ver con lo tuyo. Él dice: usted es responsable porque usted primero tenía conocimiento de un contexto histórico de discriminación y violencia que sufren las niñas y mujeres en México, y específicamente en Ciudad Juárez. Y aparte de eso,
que estos homicidios no hacían parte de homicidios aislados que sucedían, sino que hacían parte de una situación sistemática por razones de género dentro de un debido contexto de violencia. Es decir, estos no son hechos aislados, estos son lo que se dice son, digamos, y la Corte no quiso meterse en esa discusión de si era femicidio, feminicidio, ¿qué era? No quiso, dijo, esta es una discusión teórica que excede la aplicación del derecho, pero lo que sí voy a reconocer es que estos casos suceden en un ámbito sistemático de discriminación, donde es evidente porque cuando las mujeres llegan a la policía a decir que mi hija se ha desaparecido, le dicen cuál es la importancia si está con su novio, no venga acá porque yo no tengo ninguna obligación de ir a buscar, porque finalmente es una mujer cualquiera y para nosotros no es importante. Entonces dice, esas muertes sistemáticas no se dan en un contexto cualquiera, se dan en un contexto de discriminación estructural de la sociedad, de discriminación donde no se le da el valor adecuado a la mujer. Entonces, digamos, ese reconocimiento es muy importante. Dice, son crímenes o fueron los homicidios, y lo dice textual, los homicidios de las víctimas, dicen, fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. Para acto seguido, examinar la responsabilidad por omisión, y aquí es donde tu pregunta, para examinar la responsabilidad por omisión del Estado y sus agentes a la hora de atender y dar trámite a las denuncias de los familiares de las víctimas sobre sus desapariciones en un contexto de violencia sistemática contra mujeres socioeconómicamente vulnerables. Y aquí es un estudio muy importante a la hora de entender que el Estado no es internacionalmente responsable por cualquier muerte, porque la Corte hace una distinción de dos momentos claves. Dice, entonces les voy a leer, el tribunal utilizó los criterios previamente aplicados por el caso Velázquez Rodríguez sobre patrones de violencia de derechos humanos y las aplica en este caso, ¿cierto? Para demostrar, pues, usted es responsable. ¿Por qué? Porque usted conocía que la situación de violencia era sistemática y adicionalmente usted tenía una obligación de debida diligencia cuando las madres iban a la policía y le decían que se desaparecían, y que usted sabía que cuando esas mujeres desaparecían las abusaban, las torturaban y adicionalmente las dejaban en lugares simbólicamente, digamos, importantes para la sociedad. Por dicho, no era cualquier nivel de prevención, el nivel de prevención no puede ser absoluto, es decir, cualquier mujer, entonces que muera yo tengo el deber de prevenir, dice la Corte Interamericana, no, usted, este nivel de protección o de prevención era importante porque usted sabía que esta situación estaba sucediendo y que había un modus operandi de los procesos de desaparición y ejecución de las mujeres. Y eso creo que es limita, ¿no? Limita el nivel de prevención del Estado, pero pues es que no, y creo que hace un buen análisis, aunque digamos nos limita a nosotros los niveles de protección de las mujeres, pero hace un muy buen análisis de identificar los niveles de riesgo. No es un nivel de riesgo cualquiera el que las mujeres se estuvieran desapareciendo y muriendo. Ellos sabían desde 1993 que esto estaba sucediendo, que la relatora de Naciones Unidas había venido a denunciar un fenómeno, que adicionalmente ustedes no le pusieron atención al fenómeno, y cuando las madres iban, todo el mundo decía, no importa. Pero esto genera responsabilidad internacional en tanto que había conocimiento de la situación sistemática y adicionalmente había una situación de riesgo debidamente anunciada a la policía. Bueno, puedo ornamentar temas de violencia doméstica, o sea, bajo este criterio, por ejemplo, dado que la violencia doméstica, o sea, las muertes de Juárez al final estaban ahí en un campo, las tenías que ver, al mínimo tenían, o sea, contabas cadáveres, pues. ¿Qué pasa cuando, pues, bajo este criterio, la violencia doméstica, que siempre ocurre tras puertas, tienes que tener mecanismos estadísticos muy fuertes para que sea un fenómeno tan grande? No, porque ahí son dos niveles. Dos niveles es, uno, usted sabía situación de conocimiento, digamos, del nivel, digamos, de que eso estaba sucediendo, pero usted sabía que la mujer, y pasa un poco con el caso que les conté de María La Peña, yo estaba, o usted estaba, cuando yo, mujer, voy con un conocimiento de la autoridad, que estoy en situación de riesgo, y que estoy en una situación de riesgo que usted debe prevenir, y no hace nada, usted es internacionalmente responsable. Aquí, digamos, aquí, digamos, había un hecho particular, que había una situación sistemática de violencia contra las mujeres.
pero el punto, el quid del nivel de riesgo que genera responsabilidad es ponerle a conocimiento del Estado que usted está en una posibilidad de riesgo. ¿Me hago entender? Y tenía que ver con que si las mujeres, y dice, y lo va a leer, el momento de las, dice, es importante indicar que la sentencia separó los alcances de la obligación de prevención del Estado en dos momentos a saber, la situación generalizada de violencia contra las mujeres, ¿cierto? Y el otro punto es, y el momento de la desaparición de las 3 jóvenes donde las madres dieron conocimiento a la policía para declarar la responsabilidad internacional. Por eso además para la Corte, la responsabilidad del Estado frente al deber de prevención no es ilimitada. Y en ese sentido los agentes estatales tenían un deber de debida diligencia estricta solamente cuando tuvieron conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente y sometidas a vejámenes sexuales y asesinadas. Es decir, durante las primeras horas y días de la noticia de desaparición. Eso era, digamos, lo que determinó la responsabilidad del Estado, era en la noticia de la desaparición por parte de las madres. Y aquí hay un cambio importante que hace la Corte y es la carga de la prueba, digamos, en relación con la búsqueda estaba a cargo del Estado y no a cargo de las madres que estaban buscando a sus hijos. Eso también es un cambio importante en materia probatoria de estos hechos. Bueno, entonces aquí es la primera vez que se definen las primeras obligaciones de prevención y protección de la violencia basada en género a cargo de la policía. Es decir, otra vez volvemos con el tema de qué significa la incorporación de las obligaciones de prevención y prevención en materia de género. ¿Qué es? ¿Qué significa eso? ¿Qué es género en materia de prevención y protección a víctimas? Entonces aquí se establecen los primeros estándares y se dice que como primera instancia, es decir, la policía como primera instancia, la cadena de justicia a la hora de la interposición de la denuncia, y por lo tanto, la policía debe, primero, garantizar la privacidad de las mujeres que llegan, evitar la revictimización mediante la rectificación de los testimonios, eliminar los prejuicios, minimizar o subvalorar los daños del episodio relatado, aumentar el número de policías mujeres para esta etapa de atención y recepción de denuncias, evitar formalizaciones y costos del caso, coordinar instancias de recepción, investigación, judicialización y atención médica, minimizar los tiempos del proceso. Eso es lo que significa muchas veces realizar deberes especiales de prevención y protección en la con contenido y con carácter y con perspectiva de género. Es una materialización de lo que es el género en estos procesos, con contenido, digamos, real y efectivo. Bueno, entonces, digamos, un gran tercer análisis o tercer avance de esta sentencia tiene que ver en materia otra vez de reparaciones. Y la Corte hizo con los familiares de las jóvenes, al tomar o al reconocer la situación de discriminación estructural, concluyó que las medidas de reparación tenían que tener una vocación transformadora. Es decir, y uno dice, bueno, ¿qué significa eso? Y logró, digamos, dentro de las órdenes que se le dio al Estado mexicano, es decir, haga procesos de educación primaria para evitar los estereotipos de que las mujeres siempre son mujeres prostitutas y están con minifalda, como evitar todas una educación basada por fuera de estereotipos, capacitar a la policía judicial, garantizar, digamos, la situación, digamos, inicial de discriminación que tiene la mujer en la sociedad. Y eso es como un primer avance que yo creo que le falta contenido, porque dice, vamos a dar reparaciones transformadoras, pero no le da mucho contenido. Pero digamos, creo que es un buen esfuerzo a la hora de entender que la violencia basada en género, digamos, no tiene que ver con la forma de ver a la mujer en una sociedad. Por dicho, esto no le pasa a los hombres, a los hombres no los desaparecen, los torturan, los mutilan y los dejan en espacios. Es decir, entendamos qué significa, dice, entendamos la causa del fenómeno. No necesitamos entender quién es el autor, pero por lo menos identificamos cuáles son las causas del fenómeno y empecemos a generar reparaciones transformadoras. Le falta contenido, pero creo que es un buen como acercamiento. Adicionalmente, y ya para terminar, le doy la palabra,
hay un voto concurrente de la jueza Cecilia Medina que dice que en este caso hay una deuda gravísima con los derechos de las mujeres y es no haber declarado la violación del artículo 5 como tortura, es decir, no haber dicho que la desaparición, muerte, vejación y, digamos, puesta de los cadáveres de las mujeres en el campo algodonero no se constituyó tortura, porque dijo el Estado tenía responsabilidad por esa misma, pues mejor dicho, tenía la aficiencia del Estado, hay aficiencia del Estado para que esos crímenes sigan sucediendo. Y el Estado, aunque no se sabe si ellos realmente son o no son, sí sabe que eso sucede y el Estado no haga nada, ese acto puede considerarse tortura y la Corte no lo hizo. Sin importar que los autores, exactamente, sin importar que los autores sean privados o estatales. Y esa dice el voto concurrente de Cecilia Medina, esa es la gran falla de este caso, de no considerar las muertes de campo algodonero como hechos de tortura. Bueno, es una pregunta rápida. ¿Cuál es la relevancia de aumentar el número de policías mujeres en la atención? Esto tiene que ver con la importancia material y real, y es que las mujeres se sienten más cómodas definitivamente dando noticia de o denuncia de su hecho sexual cuando hay mujeres que se sienten muy cómodas solamente en el trato, que tiene que ver con identificar la figura masculina como como figura masculina, como todo agresor sexual. En cambio, las mujeres definitivamente nos sentimos más cómodas teniendo ese proceso en el primer, digamos, espacio de atención, ¿cierto?, en la cadena de justicia, siendo recibidas por mujeres. Porque en ese momento, digamos, una traumática, postraumática del hecho, digamos, de agresión sexual, pues nos sentimos más cómodos. Nos faltan 5 o 10 minutos. Quiero terminar, digamos, esta etapa solamente mencionándoles, digamos, en esta etapa se parte también los casos Fernández Ortega, ¿sí? Ay, perdón, rapidísimo, es una pregunta un poco sobre el tema en sí procedimental, pero yo creo que no es menor. Campo algodonero, para poder invocar la apreciación de la Corte y justiciar derechos obtenidos en otros instrumentos internacionales, tanto del sistema interamericano como fuera del sistema interamericano, es decir, invocar CEDAW, por ejemplo, o invocar Carta Democrática Interamericana, o invocar Protocolo Facultativo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Constitución Americana. No me queda tan claro todavía, digamos, tanto el fundamento en sí, cómo podemos, digamos, jalar esa constitución por vía de tratados, ni de leer el propio caso. Me quedó tan claro que la Corte resuelva, o sea, lo resolvió, pero que justifique realmente eso. Claro, yo creo que la justificación, digamos, la justificación más importante que se hace, digamos, que es juiciosa de la Corte, es incorporar la Convención de Belén do Pará. Pero, digamos, otros instrumentos internacionales, digamos, los va mencionando a lo largo de su sentencia, pero no hay una justificación adecuada de cómo se van adicionando en el caso. No sé si no entiendo, digamos, el nivel de la pregunta en términos procedimentales, que cómo se hizo, o por qué se hizo, o por qué quedaron por fuera. No, porque quedan por fuera, y en sí, como la Corte y en parte también un poco la Comisión Interamericana empiezan a jalar para sí jurisdicción que en sí los tratados no necesariamente necesitan, ¿no? Pues yo creo que o sea, que digamos, si uno se va a la letra de la Convención de Viena, por ejemplo, y en principio pacta observada, muchos estados, por ejemplo, el caso de Venezuela, que es uno de los más sonados ahorita, por las peores razones posibles, pero es muy sonado, muchos estados están alegando justamente el retirarse de la jurisdicción de la Corte porque a la hora de firmar tratados fuera de la Convención Americana de Derechos Humanos, ellos no asumían la jurisdicción de la Corte Interamericana. es un gran punto, digamos, de alegato para los estados, pero yo creo que si hacemos una interpretación sistemática de los derechos, digamos, en este caso de las mujeres, pues y le hacemos categorías de interpretación de lo que son los derechos de las mujeres en materia de tortura, pues es imposible no remitirse a los otros precedentes de otras jurisdicciones internacionales. Y es, por ejemplo, y tiene que ver, por ejemplo, con la diferencia que sí ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y yo
creo que no te respondo la pregunta como quieres, pero no quiero, se nos va a acabar el tiempo. Tiene que ver, por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, sí hay una jurisprudencia importante de reconocer la responsabilidad internacional de los Estados por hechos sucedidos de violencia por particulares y son mucho más valiosos en ese sentido. Es decir, se reconoce que aún que sea violencia cometida contra particulares, hay responsabilidades del Estado por la falta de prevención. Yo creo que es muy problemático para la Corte asumir, digamos, otros niveles de otras jurisdicciones internacionales, pero me parece que es la única forma también de hacer una interpretación sistemática de los tratados. Cómo interpretar la violencia de género sin llamar a la CEDAW. Entonces yo creo que eso, hasta dónde van los límites también, que tienen que ver con cuáles son los límites de los sistemas internacionales de derechos humanos, que eso creo que es la pregunta también más grande, hasta dónde pueden determinar la responsabilidad. Exactamente. Pero son las 20:58. Yo quisiera mencionarles que en esta, digamos, la que yo llamo tercera etapa, ¿cierto? Están los casos Fernández Ortega y otros versus México, y Rosendo Cantú y otras versus México, y adicionalmente está el caso Hellman versus Uruguay. En los casos Fernández Ortega y otros son muy significativos para comprender los avances del sistema en materia de género y reconocimiento de la discriminación de las mujeres en situaciones de violencia sistemática, el análisis de la discriminación interseccional, que es muy importante, de las mujeres indígenas y menores de edad. ¿Por qué es importante en términos generales estos dos casos? Y voy a empezar voy a empezar diciendo que los casos de Inés Fernández Ortega y Rosendo Cantú fueron considerados actos de tortura, específicamente porque tenían una intencionalidad por parte de los agentes del Estado de lograr un dolor o un maltrato deliberadamente contra la víctima, ¿cierto? Estaba, digamos, en la violencia sexual un arma intencional, y eso es muy importante cuando se hacen estudios de cuáles son los alcances o objetos de la violencia sexual en los conflictos internos. La violencia sexual tiene armas intencionales de lograr un tipo de daño especial contra las mujeres. Y digamos, este reconocimiento, digamos, de la violencia sexual como arma intencional para causar dolor es un avance y grandísimo, es un salto alto, digamos, frente al caso de Maritza Urrutia que les conté al inicio, donde se alega por parte de la comisión, pero aquí no se dice nada. Aquí sí se habla, digamos, de los efectos de la violencia psicosexual. Adicionalmente, es muy importante en este caso que la Corte hace un estudio de discriminación interseccional al estudiar primero la edad de la víctima y segundo al estudiar las consecuencias que tiene que para una mujer indígena ser víctima de violencia sexual en su comunidad. Y eso tiene unos estudios de discriminación interseccional muy valiosos a la hora de entender que es muy distinto esas dos categorías cuando hay violaciones de derechos humanos: edad y pertenencia, digamos, a una comunidad. Y esto aquí, digamos, yo lo resalto aquí en la diapositiva, y es que uno de los precedentes más importantes de esta sentencia es decir que la jurisdicción militar no es competente ni imparcial para conocer casos de violencia sexual cometidos por agentes militares. Por dicho, la justicia penal militar no puede en ningún momento estudiar actos cometidos en materia de violencia sexual por sus agentes. Y eso es muy importante en materia de la discusión regional que se está haciendo sobre las reformas de los códigos penal militar. Es decir, la investigación, sanción de los casos de violencia sexual no pueden seguir siendo casos que estén en la jurisdicción penal militar. Esos deben salir, y eso es un precedente importante, digamos, con efectos muy importantes para la región americana en países como en Colombia, que se están haciendo estas reformas a los códigos de la jurisdicción penal militar. Por último, ya es un caso que les invito a leer, porque es un caso muy dramático que creo que representa una de las situaciones más graves de violación de derechos
Humanos en el Cono Sur, que es el caso Hellman versus Uruguay. Este caso de, bueno, esto tiene que ver con el tema de probatoria, que creo que son los avances más importantes también de los casos contra México. Pero los invito a leerse y ustedes se lean el caso Hellman versus Uruguay, y es esta última sentencia para mí que hace parte de esta tercera etapa, que tiene que ver con el caso de María, a ver si lo digo, es en el cual se condena al Estado uruguayo por el secuestro de María Claudia García y la sustracción de su hija María Macarena tras dar a luz. Pues es la sustracción de una hija recién nacida, fue este caso de su madre, María Claudia, que fue sustraída, desaparecida, digamos, secuestrada por la Operación Cóndor en Argentina. Ella fue trasladada al Uruguay y cuando la mantuvieron en situación de retención en estado de embarazo, y cuando ella da luz, le sustraen a la niña y se la entregan a unos agentes oficiales del Uruguay. Y entonces se condena al Estado por la sustracción de hijos, en situación de detención en una operación, digamos, de la Operación Cóndor. Entonces, y además entendió que esto no era una práctica aislada, es decir, que en la Argentina esto era una práctica reiterada de, digamos, de tener mujeres, de tener a mujeres y adicionalmente ponerlas en condiciones inhumanas durante su embarazo y sustraer a sus hijos. Las invito a leer, es un caso impresionante, es un caso muy bonito, y adicionalmente porque es la primera vez que se hace una reflexión sobre lo que significa la maternidad en la mujer. Es decir, y que la mujer no puede más, el caso más importante aquí es que la mujer no puede ser considerada como mero instrumento útil de procreación. Y el entender, y esta práctica tuvo que ver con entender que la mujer solamente vale y se le da porque ella es buena o se le sustrae, hace todas estas prácticas inhumanas solamente para retenerla y ponerla como una máquina de reproducción humana. Entonces, este caso es, digamos, muy grave en términos de violaciones de derechos humanos de las mujeres en el Cono Sur, en la Argentina, pero adicionalmente hace una muy buena desarrollo sobre esto. Y dice que esta, digamos, es una concepción muy limitada de entender el cuerpo y el rol de la mujer en una sociedad. Así que los invito a leer este caso. Y adicionalmente yo llamo una última cuarta etapa, que son los casos, digamos, más novedosos, que son el caso Atala Rengifo versus Chile, Rengifo y Niños versus Chile, que creo que es un caso que van a ver la próxima semana, así que yo no me voy a detener mucho en este caso, que tiene que ver con, no se lo voy a contar, pero más o menos tiene que ver con una jueza que ella le retiraron sus hijos de custodia, su derecho de custodia a sus hijas, porque según su ex cónyuge era una mujer lesbiana y no estaba en condiciones de asumir el cuidado de sus hijas. Y todo el proceso a nivel nacional se lleva a cabo, digamos, con concepciones estereotipadas de que ella, por ser una madre lesbiana, pues no podía asumir el cuidado de sus hijas, y esto llega a la Corte Interamericana, pero esto lo van a ver más adelante la próxima semana. Y el último caso que tiene que ver, y eso es como vamos a de pronto empezar mañana, que tiene que ver con el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, que tiene que ver con la prohibición que había en Costa Rica sobre la fecundación in vitro. Y es este caso, mañana que salíamos, digamos, para terminar este desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el caso Artavia y cuáles son los efectos del caso Artavia en materia del derecho a la vida y de la protección a la vida de la Convención Americana. La Convención Americana dice en su artículo 4 que la protección de la vida, ustedes van a poder ayudar mejor, que la protección del derecho a la vida, cómo se protege desde la concepción. Por lo general, Por lo general, desde la concepción. Entonces, un poco es revisar un poco qué es lo que significa coma por lo general desde la concepción. Eso es lo que haríamos mañana, ya con un análisis muy detallado. Revisar cuáles son los casos que se dieron en la Comisión Interamericana, comisión en Washington, previo al caso Artavia, y cómo estos
salto alto del reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres y digamos ahí, para luego digamos terminar esta segunda sesión de mañana sobre cuál es una metodología clara a la hora de hacer litigio, es decir, cuando hacemos litigio internacional primero tenemos que ver el tema de la regla de agotamiento de los recursos internos, cómo se soluciona eso, y segundo, qué significa ser un poco, cuáles son esos riesgos a la hora de hacer litigio tanto nacional como internacional en materia de mujeres. Eso es como lo que haríamos mañana, pero no quería empezar a hablar de derechos reproductivos sin presentarles a ustedes un marco muy general, digamos muy rápido, de cuál ha sido la jurisprudencia del sistema interamericano. Si ustedes quieran saber, después de esta conversación hoy, yo quiero saber los casos de tortura más importantes del sistema interamericano, que ustedes vayan a la página o se metan donde el doctor Google y pongan el nombre del caso y ustedes van a entender y van a encontrar ese caso y lo pueden ubicar. Esa, digamos, era la función y énfasis de esta charla. Y también una manera crítica, ¿no? Una lectura crítica de las decisiones y de las deudas que tiene la Corte a la hora de revisar estos temas. Más una pregunta relacionada con lo que pensaba. La primera es, y esto también, ¿hay por ejemplo sentencias de un caso laboral o todas tienen que ver violencia sexual y reproductiva? Y segunda pregunta, ¿por qué separaste Campo Algodonero, Inés y Rosendo de Artavia y Atalia? ¿No? Porque yo creo que en esta tercera etapa lo que se hace es un reconocimiento, digamos, primero a los derechos al artículo 5, digamos, violación al derecho a la integridad personal, ¿cierto? Y que tenían que ver con violaciones sistemáticas de discriminación estructural en la sociedad, es decir, una tenía que ver con, digamos, el fenómeno de mujeres de Juárez y el otro tenía que ver, digamos, con la violación del conflicto interno en Guerrero, que tenía que ver con estados. Y esta última etapa, o cuarta etapa, tiene que ver con el reconocimiento de derechos de no discriminación, es decir, y de protección a la vida y la familia. Son otros reconocimientos de otros derechos, ya no estamos hablando de violencia, ya no estamos hablando de torturas, esto es un avance, un salto alto en materia de reconocer derecho a la no discriminación y el derecho a la vida privada y familiar. Nomás para quien no alcanzó a agarrar todos los nombres, en el Twitter del área, ahí las tuiteé las sentencias. Eso también se queda. Como quiera, mañana, Tania, Sí. ¿me ayudas a enviarlas? A compilarlas, ampliarlas para que las tengan. Último, perdón, paciencia, va a dar un anuncio. Tengo un anuncio. Se paran los ojos. Me llamo Sofía Cruz Mejoras y soy la secretaria de Cultura de la Sociedad de Alumnos de Derecho del CIDE. Y bueno, con todo este tema de taller de género, sexualidad y derecho, estamos organizando un cineclub para, como ligado a esto, que está abierto a toda la gente que es del taller y también a toda la comunidad del CIDE. Entonces ya están establecidas las fechas, van a ser los 3 lunes que sobran de octubre. Entonces escogimos 3 películas recomendadas por Estefanía que tienen que ver con estos temas que se hablan en las sesiones y van a ser en estos mismos salones de 4 a 6 los lunes. De todos modos vamos a mandar la información así con los trailers y la sinopsis de las películas para ver si quieren. Bueno, es la de los acusados The Accused de of Jodie Jodie Foster, Foster. 1987. Si quieren entender la revolución feminista de la segunda ola. Sí, están muy interesantes las. Y para los que no vengan mañana, el público es rotativo y están interesados como en conocer jurisprudencia específica, digamos, de la que acabamos de hablar y como resúmenes o dónde encontrar tipo de jurisprudencia o más jurisprudencia sobre derechos de mujeres en la región, pues pueden escribir. Esto que yo normalmente hago es estar un poco enterada como de los diferentes jurisprudencias a nivel regional. Y un poco lo de mañana, yo les voy a empezar terminando, digamos, Artavia, que me parece importante dedicarle un poco, a media hora, contarles 2 litigios que hemos ganado, que yo he litigado, ¿no? Que tienen que ver con la penalización de las relaciones sexuales hasta los 18 años, y otro tiene que ver con
qué pasa con la falta de denegación de servicios de salud a mujeres que están en situación de embarazo. Entonces, es un poco los casos que se van a ver mañana. Gracias. Gracias.